de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El Vía de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Los salarios no alcanzan, las jubilaciones se licúan, las tarifas son inalcanzables, es imposible llegar a fin de mes, los comercios cierran, los laburantes se quedan sin trabajo. Esta es la Argentina de Milei. A partir de octubre iniciamos otro camino. Con la fuerza de Córdoba, hagamos patria. Vota Pablo Cardo, Coti San Pedro, Fuerza Patria. Sé que no sos trosco y no sos radical, que te da bronca ver la nación más. Y el gordo dance, mira C5 y carnaval. Sé que el kirchnerismo te empezó a pudrir. Pensás muy serio en votar a Samir, pero escucha, te pido una oportunidad. Si pierde no puede, su hermana se quiebra, la choca en diciembre, usa 6 camperas, pintarle la cara, la libertad avanza, cuidar el futuro, ganar la elección. Sé que esta campaña no estuvo tan mal, que el cantinarco eligió renunciar, aunque ya sé que aún así pueden ganar. Sé que es imposible que no salga mal, que está demente el ladrón liberal, y así será. Si ahora no gana, se va atrás. Sentirás que el dólar vuela si deciden devaluar. Si pierde no puede, su hermana se quiebra, la choca en diciembre, usa 6 camperas, pintarle la cara, la libertad avanza, cuidar el futuro, ganar la elección. Si pierde no puede, su hermana... ¿Viene Juancito Chagno argentino? Vamos a escucharlo al Peroncho. A ver, vamos a ver volumen, a ver qué dice el Peroncho. En este momento, la elección nacional está en un empate técnico. Según Suban Córdoba, 38-37 a favor de la lasaña de Camperas. Según Real Time Data, 36-35 a favor de Fuerza Patria. Esto significa que, para que Milei pierda en todo el país, el voto cordobés es fundamental. Lo que pasa en Córdoba puede inclinar la balanza. Por eso los cómplices de Milei en Córdoba apostaron a disgregar el voto peronista. ¿Cuántas veces escuchaste a Milei hablando de las otras listas? Su única oposición es Fuerza Patria, para frenar la entrega total del país, para que el Tesoro estadounidense deje de decidir nuestra política económica, para frenar el ajuste que destruye universidades, jubilaciones y salarios. Hay que votar con inteligencia, con estrategia y con amor por la patria. Para frenarle el carro a la idea de que la patria es un negocio y, sobre todo, para defender la posibilidad
de un país justo, solidario y soberano, tiene que ganar Fuerza Patria. Si Fuerza Patria crece en Córdoba, gana Cristina, gana Axel, se frena el ajuste y se abre un nuevo tiempo político. Córdoba define y con tu voto a Fuerza Patria, gana el pueblo argentino. El domingo, marca el casillero 2. Porque Córdoba va a votar en octubre a Pablo Carro. Muy bien. ¿Pongo el otro? Lo tengo a Grabois. Ahí va. En Córdoba, las ideas de Cristina, las ideas de Axel, nuestras ideas, están representadas por Coti, San Pedro y Pablo Carro. Esto es un balotaje contra Milei. No hay que boludear con el voto. Necesitamos hombres y mujeres que se le planten. Y nuestros candidatos, Fuerza Patria, puedan lograrlo. El problema de la estructura territorial en la Argentina no se resuelve ni con más centralismo porteño, provincialismos que descuiden el proyecto nacional. Nosotros tenemos patria, una patria niña, como decía Marechal, pero también esa patria grande latinoamericana de nuestros fundadores, San Martín y Bolívar, y por las que el Papa Francisco nos pidió pelear. Muy bien. Nada. Bien, hoy continuamos con la biografía no autorizada de Juancito Schiaretti. Denuncias de fraude electoral y corrupción en las grandes obras públicas. En medio de denuncias de fraude electoral en 2007, el actual candidato de Provincias Unidas llegó a gobernador. Apenas asumió, puso en marcha un plan de mega obras públicas con Electroingeniería y Exa de Macri y las brasileñas Andrade Gutiérrez y Odebrecht. Todas terminaron sospechadas de sobreprecios y corrupción. Incluso dejaron 2 macabras muertes en el camino y una coima de 36 millones de dólares. Esta es la historia que nadie contó sobre la gestión de Schiaretti gobernador. En el 2007, luego de estar 8 años bajo la tutela de José Manuel de la Sota, como el gallego no podía ser reelecto, el actual candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, por entonces vicegobernador, se presentó como candidato a gobernador del cordobesismo, el más alto cargo en Córdoba, al que el ex militante Filo Montonero y ex funcionario Domingo Cavallo y Carlos Menem pudo acceder luego de una elección bochornosa, con denuncias de fraude y marcha con antorchas en el centro de la Docta, reclamando apertura de urnas. Su candidato a vicegobernador fue el ex basquetbolista de Atenas, Héctor Pichi Campana, un outsider que había ingresado a la política en el 2003, de la mano del actual senador Luis Juez, otro ex liceísta, cabalista y peronista y amigo de Schiaretti, y que en esas elecciones, con el partido Frente Cívico y Social, que aglutinaba a izquierda, UCR, kirchnerista y parte del peronismo, eran sus principales rivales. Las elecciones se llevaron adelante el 2 de septiembre de ese año y terminaron con un escándalo nacional.
Comenzó cuando, cerradas las votaciones, ese fatídico domingo se realizaba el escrutinio provisorio, y donde, para sorpresa de muchos, Juez aventajaba al Gringo y Pichi por más de un punto. De pronto, cerca de las 22 horas, se cortó la luz en el centro de cómputos que funcionaba en la sede del Correo Argentino, cuyo presidente era el kirchnerista de Río Cuarto y ex del azotista Eduardo Di Cola. Tras su retorno, cerca de las 2 de la mañana del lunes 3, el resultado se había invertido mágicamente a favor de Schiaretti y Campana, por un punto. O por un simple, en términos basquetbolísticos. Por eso, esa madrugada, hubo una vigilia de miles de personas reclamando frente al Correo, en la esquina de Colón y General Paz, para que se respete la voluntad popular. Me preparé para gobernar Córdoba y también me preparé para perder, pero no para que me roben. Y nos han robado, disparó el actual senador Luis Juez, aliado del presidente Javier Milei, en una marcha ante miles de seguidores donde denunció fraude electoral. Cuando los ladrones manejan el poder y son los dueños del poder, no hay con qué darles, porque son dueños de la justicia, añadió, reclamando que se abrieran las urnas, que se cuente sobre por sobre y no los telegramas ni las actas como finalmente hizo Schiaretti. En esos polémicos comicios, la entonces candidata presidencial Cristina Fernández había hecho campaña por Schiaretti. Incluso participó de la inauguración de un coqueto centro comercial en el edificio restaurado de la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Barrio Nueva Córdoba. Prisión que se hizo famosa por la fuga de 26 presas políticas allá por mayo de 1975, cuando Córdoba estaba gobernada por bandas de la derecha peronista que habían derrocado al gobernador Ricardo Obregón Cano en febrero del año anterior, en el cual Schiaretti había sido funcionario. A su vez, en paralelo, Néstor Kirchner, con su concepto de la transversalidad, estrechaba lazos con Luis Juez. Soy fanático de Talleres, La Mona y Kirchner. A los tres los tengo en el corazón y como tengo un corazón amplio los tengo a los tres cómodos, decía por esos lustros el actual senador Luis Juez. Sin embargo, luego de aquella madrugada del 2 de septiembre, la relación entre ambos se rompió para siempre, luego que el senador nacional le pidiese ayuda a su amigo Néstor para salvar la elección. Y este, como era del partido peronista y había negocios comunes impulsados por el entonces ministro de Infraestructura Julio De Vido, hoy condenado penalmente, miró para otro lado. Una usina de corrupción. De esta manera, Schiaretti, que en sus años mozos luchaba por el voto democrático en unas elecciones anómalas y escabrosas denunciadas de fraudulentas por apenas 17.000 votos, llegó al máximo del poder público en Córdoba. Y apenas puso un pie en la Casa de las Tejas con su capitalismo compinche, lo primero que hizo fue concretar millonarios contratos de obra pública. Contratos que luego, como los de su antecesor de la Sota, terminaron envueltos con denuncias de corrupción e incluso siniestras muertes. Comenzó con la usina Bicentenario de Pilar, que se había licitado en ese mismo mes electoral de septiembre de 2017. Obra que arrancó con un presupuesto de 240 millones de dólares y luego de una serie de clásicos enjuagues terminó costando más de 1.100 millones de dólares. Friolera que destrozó las cuentas de la empresa de energía de Córdoba, EPEC, que la pagó. Su construcción quedó en manos de una unión transitoria de empresas, UTE, conformada por la alemana Siemens, que en ese entonces venía de reconocer ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, SEC en inglés, de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en coimas en todo el mundo, siendo multada por ello, asociada con la infaltable electroingeniería. Una joven constructora cordobesa que nunca había construido una sola usina y que en apenas 10 años, en medio de denuncias de irregularidades de todo tipo, se hizo grande gracias a los contratos de obra pública en Córdoba y a nivel nacional. Los dueños de electroingeniería eran el ex ERP Gerardo Ferreira y el de la azotista amiga de la noche
de la Sota, Osvaldo Acosta, 2 empresarios que luego estuvieron presos y están procesados en la causa Cuadernos, y que, en el caso de Acosta, al igual que Siemens, actuando como arrepentido, reconoció haber pagado coimas a funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina para adjudicarse contratos públicos. Para ello, Acosta ofreció pagar una multa o reparación como Siemens de $300.000 para ser liberados en el expediente junto a otros 40 empresarios para comprar su impunidad, lo que fue recientemente denegado por la fiscal del Tribunal Oral Fabiana León del Tribunal Oral Federal número 7. La misma que, por contrario, facilitó el sobreseimiento del exministro Domingo Cavallo en la lunga causa del megacanje. Tesitura que fue convalidada por los integrantes de este tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Con un llamado a licitación diminuto del tamaño de un modesto aviso fúnebre, la usina Bicentenario de 460 megavatios arrancó con un presupuesto de $240 millones. El contrato se firmó un 21 de febrero de 2008 en la localidad de Pilar, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y en la rúbrica estuvieron el recién asumido gobernador Schiaretti, Matías Kleinhempel, CEO de Siemens, Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería, y el entonces ministro Julio De Vido, actualmente preso por corrupción. La obra la financió el gobierno nacional, quien, según dijo Schiaretti, durante todos estos años discriminaba a Córdoba mediante un crédito caro de $300 millones del ANSES al 12% anual. Luego se le sumaron otros $300 millones más por mayores costos, un clásico de la obra pública argentina. Y, por último, se le añadió un contrato de otros 500 millones por el mantenimiento que también quedó en manos de la controvertida Electroingeniería cuando las máquinas deberían tener una garantía de uso. De esta manera, la construcción de la usina Bicentenario de 240 millones pasó a 1.100 millones, 4 veces más. Y una de las razones de esto es que los turbogas provistos por Siemens tenían vicios constructivos que le impedían dar la potencia prometida, lo que fue disimulado con el contrato de mantenimiento ad hoc. Un caso parecido al que deparó el asesinato del ex senador Regino Mades, que en otro capítulo de nuestro programa lo vamos a volver a traer a los micrófonos para que ustedes lo recuerden y para refrescar la memoria a muchos, por parecidos problemas que acarreaba la hoy obsoleta central Bazán, equipada con turbogas Fiat defectuosos, comprados durante la última dictadura militar. La realidad es que para construir la central Bicentenario en Pilar se violaron normas de procedimiento administrativo. Se presupuestó $240 millones, se terminó haciendo por 565 y el costo final con el pago del crédito sería de más de 1.100 millones. Pilar costó lo que costó porque fue un gran negociado entre José Manuel de la Sota y el ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, aseguró en ese entonces Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad del gobierno de Martín Llora. El panal dulce de Electroingeniería. Mientras construía la millonaria usina Pilar en 2008, también Electroingeniería le presentó a Schiaretti una faraónica iniciativa privada, al estilo Kuwait, para hacer lo que es la actual sede del gobierno de Córdoba, el nuevo Centro Cívico Bicentenario, conocido hoy como el Panal. La propuesta original de esta nueva megalómana obra tenía de un presupuesto inicial de 427 millones de pesos de entonces, unos $93 millones, se iba a financiar en un principio con el loteo de las 7 hectáreas, donde estaba la vieja sede del gobierno conocida como Casa de las Tejas, ubicada en pleno corazón de Nueva Córdoba, la zona más cara y codiciada de toda la provincia, pegada a la ciudad universitaria. Esto es un curro que va atado a la venta de la Casa de Gobierno, las últimas 23 hectáreas disponibles que quedan en el corazón de Córdoba, acusó el senador Luis Juez, en ese entonces, a este periodista
para una nota para el diario Crítica de la Argentina. En una provincia que está quebrada, con una deuda de 13.000 millones de pesos, al gobernador se le ocurre construir un centro cívico de 427 millones de pesos, agregó. Como esta nueva obra faraónica levantó una gran polémica mientras el gobierno analizaba la iniciativa privada sobre el final Electroingeniería, cambió el modo de financiamiento. En vez del loteo, propuso financiar íntegramente las obras, ofreciendo a Schiaretti un préstamo del Banco Macro a 6 años de plazo de pago con 2 de gracia y con una tasa de referencia del 12%, sin saber cuáles eran las garantías de ese préstamo. Con esta alternativa, en marzo del 2010, Schiaretti le adjudicó a la empresa de Acosta y Ferreira la iniciativa. Y pocos meses después, en enero del 2011, sin haber levantado 1 metro cuadrado de pared y sin explicación racional alguna, ordenó demoler íntegramente y salvajemente la Casa de las Tejas, con parte de su mobiliario adentro, pasando a alquilar costosas oficinas a donde mudó sus ministerios hasta que el nuevo centro cívico bicentenario estuvo terminado. La misma, colindante a la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, había sido construida por Eva Perón para destinarla a asilo de ancianos. Pero pasó por décadas a ser la casa de gobierno cordobés y su subsistencia edilicia podría haber aportado muchos metros cuadrados a la Universidad Nacional Estatal vecina. Esta inexplicable y aberrante demolición levantó la polémica nuevamente y una denuncia penal presentada por Javier Llorens, responsable de este portal. La misma sostenía que como no se había podido lotear el predio de 7 hectáreas donde estaba la Casa de las Tejas, un brutal Schiaretti decidió demoler íntegramente todo para quitarle su valor institucional y poder hipotecar esos terrenos como garantía del pago del préstamo del Banco Macro a favor de Electroingeniería para el repago de las obras. La destrucción irracional de la Casa de las Tejas se habría llevado a cabo para revalorizar e hipotecar a sus terrenos, a los efectos de ponerlos subrepticiamente y con engaño a la opinión pública como garantía del nuevo centro cívico del Bicentenario. Tal cual como estaba previsto en el contrato formalizado al respecto con la firma de Electroingeniería, manifestó ante la justicia de Córdoba Javier Llorens. Esta denuncia, como todas las que involucran al cordobesismo, fue archivada por el fiscal anticorrupción, que es embudo judicial inventado por el mismo cordobesismo para hacer que las causas de corrupción política cayeran siempre en manos altamente confiables para el régimen feudal del cordobesismo fundado por De la Sota y Schiaretti. Gasoductos siniestros. A la par que con Electroingeniería llevaba adelante las obras de la usina Bicentenario y el nuevo centro cívico Bicentenario, todo llevaba estos nombres, también a fines del 2007, el cordobesismo craneó otra mega obra pública electoralista más grande, colosal y costosa, los gasoductos troncales. La obra más importante de la historia de Córdoba, según las palabras textuales de Schiaretti, el que terminó en un escándalo con 2 muertes y denuncias de pago de coimas por 36 millones de dólares. Al igual que la usina Bicentenario y el centro cívico Bicentenario, comenzó en el 2008. Durante el primer año de gestión de Schiaretti, con el llamado a licitación internacional 6/2008 para el tendido de 1.670 kilómetros de gasoductos troncales, con financiamiento incluido por 252 millones de dólares que irían hacia todos los puntos cardinales de la provincia. El organismo a cargo de su ejecución no era un ministerio, sino la controvertida Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, ACIF, cuya titular, durante años, hasta fines del 2007, había sido Carmen Poplavsky. Pero ese entonces, a pesar de haberse puesto a favor de Schiaretti respecto a la denuncia de fraude electoral, la alianza entre el kirchnerismo nacional y el PJ cordobés ya era historia. El conflicto con las patronales del campo por la célebre resolución 125, que como las retenciones fugaces de Milei beneficiaron a un puñado de cerealeras, comenzando en marzo de 2008, provocó un cortocircuito entre ambos. Esto era un problema,
porque para financiar los ductos, el gobierno de Córdoba tenía que esperar los avales del gobierno nacional bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que después de la 125 se tornaba muy difícil. Aún así, el 29 de mayo del 2009, con un presupuesto global de 252 millones de dólares, mediante los decretos 739/09 y 740/09, Schiaretti le adjudicó la millonaria obra del gas a una UTE conformada por la brasilera Andrade Gutiérrez, involucrada en el pago de coimas por la causa del Lavallato. La constructora IEXA de la familia Macri, que ya había hecho las obras de las 100 escuelas con sobreprecios, y la empresa Britos Hermanos SRL, manejada por el operador Horacio Miró y su socio Walter Poplavsky, dos exfuncionarios del gobierno de De la Sota. Este último, Walter Poplavsky, hermano de Carmen, la ex titular de la ASIF. Un escándalo total que ningún medio objetó, pero que luego fue denunciado en la justicia. Tras cartón, al mes siguiente, en junio de 2009, como en un régimen feudal, a libro cerrado, Schiaretti hizo que la legislatura, presidida por el Pichi Campana, aprobara un proyecto de ley de su autoría que autorizaba al Poder Ejecutivo a poner la coparticipación federal de impuestos como garantía de pago del préstamo por 252 millones de dólares del Banco Benades de Brasil para los ductos. El proyecto, de un artículo principal con varios anexos, había ingresado apenas 48 horas antes de su tratamiento. Aún así, los legisladores peronistas, mano de yeso, lo aprobaron sin leerlo, recibiendo críticas solo de algunos legisladores de la oposición como Adela Coria. Sin avales. Luego de este primer impulso, la publicitada obra de los gasoductos troncales de Schiaretti quedó en la nada, dado que Cristina Fernández de Kirchner se negaba a firmar los avales para autorizar su endeudamiento. Esto era casi obvio, porque como beneficiario directo de la misma estaba Mauricio Macri. De esta manera, el gringo concluyó su primer mandato sin poder enterrar un metro de caño. En ese marco, el 7 de agosto de 2011, se llevó a cabo una nueva elección provincial por la gobernación de Córdoba, teniendo como principales candidatos al gallego de la Sota por el peronismo y a su histórico archirrival Luis Juez. En ellas, con el 42% de los votos, aliado con el radicalismo de Ramón Mestre Hijo, surgió triunfador de la Sota, quien asumió por tercera y última vez en este cargo. Y fue esa fría noche de agosto cuando, envalentonado por los resultados, en su primer discurso público ante todo el país, anunció el nacimiento del cordobesismo, corriente política conservadora con centro exclusivo del universo en Córdoba, que hasta el día de hoy perdura con el liderazgo de Schiaretti y al que el gobernador Martín Yarlora customizó como partido cordobés. Luego de este triunfo, el 4 de septiembre del 2011, albergando las esperanzas de que Cristina le firmara de una vez por todas los avales para la obra de los gasoductos, De la Sota le tiró un guiño al kirchnerismo, bajando la lista de diputados para las elecciones presidenciales de octubre de ese año. De esa manera, le allanó el camino a la lista de la entonces presidenta de la Nación y candidata a la reelección, Cristina Kirchner, hoy presa, que en esas elecciones salió primera en Córdoba con el 37% de los votos, un resultado histórico para el kirchnerismo. Albergando la idea de que el negociado podía destrabarse, 2 días antes, el 2 de septiembre del 2011, la empresa Gestión y Desarrollos Inmobiliarios S.A., Gedisa S.A., propiedad de Horacio Miró y Walter Poplavsky, dueños de la constructora Britos, compró el 40% de las acciones de Madero Urbana Sociedad Anónima, compra que los legisladores de la oposición encabezados por Quinteros, Liliana Monteros y García Elorrio luego denunciaron en la justicia y esta, una vez más, la archivó. Y colorín colorado, por hoy hemos terminado con la biografía no autorizada de Schiaretti, que la continuaremos gustosamente el jueves. Pero está muy interesante, es muy jugosa, porque acá nos enteramos de cosas impensables.
Y qué bueno que todo el mundo las conozca para saber quiénes son los que alguna vez nos representan en el Congreso Nacional o acá en la provincia. Entonces es muy importante sacar a luz todas estas cosas para que la gente tome sus propias conclusiones y proceda en base a eso. ¿Tienes alguna cosa para...? No la encuentro. ¿Se te ha perdido? Exacto. Bueno, encontré otra acá, a ver qué dice. Escándalo libertario. Dale. Candidata de Milei detenida en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Están con todo con la cocaína los nenes. Y es un negocio que deja mucha guita, por eso. Exactamente, sí, pero no tiene desarrollo la nota. No tiene desarrollo. A ver. ¿Tenés algo vos? Bueno, tengo acá los 10 puntos de Noam Chomsky. Ah, ¿Cómo? ¿sabías esto? Ah, no. Dale, no, qué cosa, dale. Durante su último show, Lali Espósito interrumpió la música para lanzar un fuerte mensaje contra Patricia Bullrich, luego de que la ministra de Seguridad dijera que las mujeres se pasaron 2 pueblos con los hombres y que los femicidios eran una especie de revancha. El estadio quedó en silencio cuando Lali pronunció su frase: no hay nada más peligroso que desde el Estado se le llame revancha a los asesinatos de mujeres. Y acto seguido, el público estalló en aplausos. E interpretó una canción ¿Sí? dedicada a Patricia Bullrich. Bueno, ¿la escuchamos? Bueno, Ahí vamos. la vamos a escuchar porque la tengo acá